Abramos nuestras Biblias, por favor, y se ponen de pie cuando encuentren el pasaje de Génesis 48, que es el que corresponde ahora en el tiempo de predicación expositiva de la palabra. Escuchemos la voz de Dios. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, y viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a Jacob: No pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Oremos. Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú has congregado a tu pueblo para que éste escuche tu voz, se someta a tu voluntad y humildemente reconozca que debe obedecer al único Dios verdadero. Por tu palabra, Señor, por esta historia recogida que es lección para nosotros, te alabamos. Háblanos, Señor. Obra en nuestro corazón, vivifica nuestro espíritu. Somos necesitados de ti, somos necesitados de la fuente de agua viva. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. El domingo anterior habíamos dejado a Jacob en Gosén. Delante del faraón, Jacob había dicho que sus días de peregrinación fueron pocos y malos. Así es como humanamente Jacob veía su vida. Incluso cuando nosotros escuchamos la expresión de Jacob, podemos notar en él cierta nostalgia
y una expresión con un tono depresivo. Mis días 130, malos y pocos. Pero el Señor a Jacob le concedió 17 años más de vida. Y se nota por el texto que fueron ahora sí años apacibles, aunque Jacob mismo estaba enfermo. Era la segunda vez en el pasaje que Jacob llama a su hijo José, viéndose frente a la muerte. La primera vez lo llamó para hacer jurar a su hijo de que llevaría su cuerpo a Canaán, la tierra prometida. Jacob con este pedido a su hijo, quería asegurarse, por eso le arranca un juramento a su hijo de que la promesa de Dios debía cumplirse. Lleva mis restos a Canaán, júrame. Quería asegurarse. Ahí está ese Jacob. Otra vez, por su voluntad, por su iniciativa, debía cumplirse la promesa de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también empujamos las cosas para ayudarle a Dios? ¿Cuántas veces queremos asegurarnos de que Dios hará lo que dijo, pero eso sí, a nuestro modo y con nuestro concurso? Pues si no lo hacemos así, nosotros sospechamos o tememos que Dios quizá falle o tarde demasiado en darnos sus promesas. Pero Dios había prometido entregar Canaán a Jacob. Y Dios mismo, en su tiempo oportuno, de 17 años después, cumplirá conforme a su soberana voluntad. Este segundo llamado a José tiene otro tono, diferente al anterior. Jacob estaba antes intenso, inquieto, preocupado de que tal vez no llegaría a Canaán. Por eso extrae de José un juramento. Sin embargo, capítulo 48 nos muestra a un Jacob con otro ánimo. Se puede notar paz y seguridad en cada palabra que él dice. Y no solo esto, sino que sus palabras son de gran esperanza y gozo, son testimonio y profecía, son palabras de adoración y humildad delante de Dios. No olvidemos un poco el contexto en el cual este texto es recogido para comunicarlo al pueblo. Moisés recoge esta historia de Jacob y la da a conocer al pueblo de Israel en el desierto. Este pueblo que había dejado Egipto atrás, en medio del desierto, enfrentaría un sinfín de obstáculos y pruebas. Pasaría necesidades, pasaría hambre, sed, ataques de enemigos, caería en pecado, viviría momentos de incredulidad e inseguridad sobre el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto. En esta situación y con este contexto, el Señor le provee al pueblo de Dios el testimonio de la vida de Jacob, que viene siendo el testimonio de lo que Dios hizo en el cuidado de Jacob. Ligado al testimonio espiritual de Jacob, el texto, si ustedes ponen atención, resalta un punto importante. Apenas una sola vez se menciona el nombre de Jacob en el verso 2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo. A partir de allí, el texto le cambia el nombre a Jacob. Ya no será nombrado más Jacob. A partir de aquí será Israel el que habla. Israel, el nombre que Dios le dio a Jacob. Así es como él da testimonio y profetiza, siendo ahora Israel. Esto está ligado a la fe de Jacob. Esto está ligada a la fe que Dios depositó en la vida de Jacob. Por eso, todas estas promesas, todas estas bendiciones están conectadas ahora con Israel. En el verso 3, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Yo estaré contigo, fue la proclama, la palabra y la voluntad de Dios para Jacob. Yo estaré contigo. Y varias veces en la vida de Jacob nosotros vamos a encontrar este testimonio. Dios le dice a Jacob que él estará con él. Pero, ¿de qué manera Dios estará con él? Ya moribundo Jacob, José se apresura a ver a su padre y lo hace en compañía de sus dos hijos. La razón de su actuación la hallamos en la fe misma de José.
El deseo más grande que quería José para sus hijos era que fueran colocados como herederos de los otros hijos de Jacob, que sean hijos del pacto de Dios. Por eso cuando su padre moribundo le llama, lo primero que hace es agarrar de la mano a sus hijos y llevarles para que reciban la bendición. Estos, José sabía, eran hijos de un matrimonio mixto. Él se había casado con una egipcia y debían ser redimidos e incorporados al pueblo de Dios. De esto da testimonio Pablo cuando dice que los hijos de un creyente casado con una no creyente son santos, son separados. Este es el testimonio que José está verificando por medio de su fe. Sus hijos debían ser incorporados, debían ser separados para Dios. Lógicamente, José, por fe, en vez de buscar para sus hijos los honores de la corte de Egipto, para sus hijos, que eran príncipes de entre los príncipes de Egipto, José renunciaba a todo para compartir con sus hijos la suerte despreciada de estos pastores despreciados. Es solamente la fe que les lleva a José a renunciar los honores de Egipto, y a sus hijos les enseñó del mismo modo, de que testifiquen, de que sean testimonio, de que cuando el Señor les llame, dejen atrás toda riqueza, todo bienestar, dejen todo y sigan en pos de Él. Así es como debemos nosotros actuar, también nosotros. Debemos anhelar que nuestro Dios sea el Dios de nuestros hijos. Debemos anhelar que reciban las promesas y las bendiciones del único Dios verdadero. Y ellos, asimismo, en el momento oportuno, dejarán atrás todo lo que el mundo les ofrezca, todo lo que el mundo les ha dado para sumarse al pueblo de Dios. Nuestros hijos, guiados en el temor de Dios, bajo la promesa del pacto, así como los hijos de José, deberán responder al llamado de dejarlo todo y seguirle a Él. Serán parte de la iglesia, serán pastores, serán siervos, serán ancianos, serán maestros, hombres y mujeres, niños que han puesto su fe en Dios y permanecerán en ella hasta el fin de sus días. Ahora Israel cobra ánimo, se incorpora en el hecho, se sienta y recibe a su hijo y a sus nietos y testifica. El pueblo de Israel debía escuchar y conocer cómo y por qué ellos habían sido rescatados de Egipto y llevados a Canaán. El pueblo de Dios, que Dios rescató con mano poderosa, debía saber que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estaba cumpliendo las promesas que les había hecho 500 años atrás. Y no había mejor manera de testimoniarlo, de saberlo, que por la propia palabra de Israel. Israel repite a José algo que quizás ya antes le había dicho en los versos 3 y 4. Y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Es posible que José habría escuchado de su padre este testimonio, de lo que Dios le dijo a Jacob, de las promesas que hizo a sus padres, de la promesa que Dios le hizo a él mismo. Eran palabras conocidas para José. La experiencia de la revelación de Dios en el sueño allá en Betel, lugar que se llamaba antes Luz, por eso le menciona acá. Cuando en medio de la escalera y los ángeles Dios le confirma el pacto con sus padres, ahora es traída a los nietos de Israel, con la misma fe portadora de la promesa de la bendición de Dios. En aquella ocasión en Betel Dios le había dicho a Jacob, yo estaré contigo, así como estuve con tus padres. La continuidad del pacto de Dios a Jacob le era ratificado por medio de la fe, pues ahora Jacob era testimonio para sus nietos, y por su intermedio testimonio a todo el pueblo que llevaría su nombre. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, le prometió que sería un pueblo numeroso. Y a ellos en el desierto comprobaban que había sido así. 2 millones. Otros dicen 4 millones. Era un pueblo inmenso. Dios había cumplido su promesa. Y ahora en el desierto esperaban y anhelaban llegar a la tierra de Canaán. Promesa que Dios también cumplirá. Pero tenían que caminar hacia ella.
El testimonio de Jacob para su pueblo era que Dios le había dicho que él estaría junto a él. Y después nosotros de leer los 25 capítulos últimos del libro de Génesis que hablan de Jacob. 25 capítulos hablan de él y su familia y de sus hijos. Nosotros estamos seguros de que Dios estuvo con Jacob. ¿Cuándo? Cuando engañó a su padre. Cuando huyó temblando de miedo del alcance de Esaú su hermano. Dios estuvo con él cuando conoció a Raquel. Cuando vivió y trabajó casi como un esclavo en la casa de su suegro. Estuvo con él cuando se casó 2 veces, cuando salió como fugitivo de la casa de Labán y temía por su vida, cuando supo que Esaú le daría el encuentro con 400 hombres armados. Dios estaba con él cuando sus hijos asesinaron a los hombres de Siquem. Dios estaba con él cuando su hijo José desapareció, cuando su amada Raquel murió. Cuando el hambre se extendió en el mundo, Dios estaba con él. Y Dios estaba con él también cuando ofrecía sacrificios, levantaba altares y oía la voz de Dios. En todas las circunstancias, Dios estaba con Jacob. La promesa de Dios a Jacob es exactamente como la gran promesa de Jesús a nosotros, que se encuentra recogida en Mateo 28. Antes de proveernos de esta promesa, Jesús había hablado unos 2-3 capítulos antes de los desastres sobre este mundo, anticristos, guerras, hambres, terremotos y persecuciones, apostasía. Habló de terribles días y terrores en los cielos. Poco después de esto murió y resucitó. Y entonces comisiona a sus seguidores la evangelización del mundo con estas palabras: hagan discípulos. Ciertamente yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que, así como Jacob, espero que usted, hermano, hermana, sea capaz de dar un testimonio así. Es posible que viva con el Señor un largo o corto tiempo, pero yo anhelo que usted y yo seamos capaces de decir: Dios ha estado conmigo. Y que ese testimonio sea compartido a los suyos, sus hijos y los hijos de sus hijos, a fin de que a ellos les alcance la promesa, del mismo modo que ocurrió con los hijos de José. Vamos a confiar en Dios, porque Él está con nosotros y va a estar con nuestros hijos, aunque quizás mañana, pasado mañana, no lo veamos. Aunque muramos sin saberlo, nosotros sabremos que Dios está con nuestros hijos, así como ha estado con nosotros. En este capítulo vemos entrelazados sentimientos de gratitud con las promesas de Dios, con la alabanza al Dios vivo, los recuerdos y el amor por sus hijos y nietos. Todo se nos presenta como hilos que se trenzan para mostrarnos la sólida fe de Jacob. La segunda forma como Israel da testimonio de que Dios ha estado con él hasta estos últimos días es afirmando las promesas y bendiciones del pacto. Jacob sabía que la elección de Dios era para sus hijos y que el pueblo que vendría después. Por esta razón extiende la bendición a los hijos de José. Estos no debían quedarse en Egipto, y los otros hijos que José tuviese después tampoco se quedarían, pues serían incorporados en las promesas a estos 2 primeros. En este relato es claro lo que nos señala el propio escritor acerca de la bendición. Jacob ahora es sumiso y humilde ante Dios. Bendice a sus nietos. Para ello los adopta como hijos propios. Así debía ser, para que José reciba los derechos de la primogenitura que sus 2 primeros hijos, Rubén y Simeón, habían perdido a causa de su pecado. De este modo, por el amor que tuvo Jacob a Raquel, por eso le menciona en medio de la bendición, por el amor que tuvo Jacob a Raquel, por amor a José su hijo preferido y por el pecado de los primeros de estos jóvenes nietos, vienen a ser contados entre las 12 tribus de Israel. Y no deja también de llamar la atención en el relato que leímos del capítulo, el intento de José de corregir a su padre. Ante el deseo de que el mayor sea el que reciba la bendición principal, José ubica a sus hijos de modo que la mano derecha
de Jacob se extienda sobre la cabeza de Manasés y la izquierda sea extendida sobre la cabeza de Efraín. Pero Israel cruza los brazos para bendecirles. El menor será el que reciba la bendición. Cuando José, molesto, objeta la ubicación de las manos de su padre, Jacob, calmada y humildemente, reconoce: lo sé, hijo, lo sé. Sin duda Jacob sabía muy bien esto, pues vivió antes de esa misma escena, cuando suplantó a su hermano. Lo sé, hijo, lo sé. Así es como tiene que hacerse, porque esa es la voluntad de Dios. Jacob cambió en aquel entonces la voluntad de su padre Isaac, engañó y obtuvo la bendición del primogénito. Y ahora José era quien quería poner las cosas en orden. Para José, su padre, viejo, casi ciego, desorientado a causa de estar moribundo, debía estar equivocado. Por lo mismo, toma la mano de Jacob y quiere obligarle a corregir su error. Pero ese antiguo Jacob ya no es el mismo de este momento. Ahora Jacob está actuando con fe. Y este evento, precisamente, es el que es recogido por el texto del autor de Hebreos como testimonio clave de la fe de Jacob. Hebreos 11:21 dirá: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Dos puntos importantes para aclarar la bendición a Manasés y Efraín. ¿Y por qué el menor? ¿Y por qué este asunto con José? ¿Por qué la insistencia? ¿Y por qué hasta agarra la mano de Jacob para que haga las cosas correctamente como él cree que debe ser? Primero, el nombre de Manasés significa el que hace olvidar. Y representa aquello que nosotros queremos olvidar. Dejar atrás, dando vuelta a la página. No queremos acordarnos más. El nombre Efraín, en cambio, significa fecundo. Y esto porque José dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, hermanos, en la economía de Dios, ser fructífero es siempre más importante que olvidar. No importa que algunas veces sintamos lo contrario. Ser fructíferos en medio de nuestros problemas y nuestros sufrimientos tienen mayores y mejores ramificaciones de bendición que olvidar nuestros problemas. Y aquí estos nombres apuntan a los propósitos de Dios. El linaje perdurable de Jacob no se caracterizaría por los problemas que se habían olvidado, sino por la fidelidad de un Dios que recordaba su pacto y los hacía fructificar. De la misma manera, entonces, en su vida y en mi vida, llevar frutos es más importante que olvidar. Por eso Pablo dirá que nosotros pasamos las cruces, nosotros pasamos los sufrimientos y las enfermedades, pero esto servirá para el consuelo de otros. Fructificar, no olvidar. Segundo punto, el tema de José. Aquí el texto destaca a José como el hijo de Jacob. El Sabnat Panea ahora es José, el que respetuosamente pero enojado quería corregir a Israel. Antes, unos textos antes, él se había postrado ante Jacob, se había arrodillado delante de Israel. El Sabnat Panea se arrodilla delante del heredero de la promesa de Dios. Pero ahora José quiere corregir a Israel. El gran gobernador ahora es un hombre de carne y hueso. Aquí ya no es más el tipo de Cristo, el Salvador del pueblo, el buen gobernador del pueblo. No, ahora es José, pecador y necesitado del Señor igual que nosotros. Pero, ¿por qué se nos presenta a José en este plano? Porque el texto recoge esta actitud, este proceder de José. Si nos colocamos en los zapatos del pueblo de Israel en el desierto una vez más, podemos hallar la respuesta. José había sido el ideal del gobernador,
el gran administrador de Egipto, el imperio más importante de la época. Con él, Egipto y el pueblo de Israel había gozado de las bondades y bendiciones de lo que significaba tener un buen presidente y una buena administración. Era el modelo ideal. Pero en el desierto, los israelitas debían poner la esperanza y la promesa en Canaán, no en Egipto. La época dorada en Egipto debía quedarse allí, puesto que lo que venía más adelante era mejor. Canaán es 1000 veces mejor que Egipto. El Mesías es 1000 veces mejor que José. Por eso, en medio de las pruebas en el desierto, no debía añorarse a Egipto y a su gran gobernador José. Por esto nosotros debemos, del mismo modo, enseñados, anhelar nuestra patria celestial. No importa que nosotros en este mundo hayamos tenido buenos gobernantes o no. No importa que el Señor nos haya provisto de comodidades. Los goces temporales, por más buenos que sean, no deben añorarse. El Señor está más allá de cualquier otro tipo de gobierno, llámese democracia o estado de bienestar. Nuestra ciudadanía está en la Jerusalén celestial, donde Cristo reina por siempre. El testimonio ahora, en el verso 21, cuando dice, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. El testimonio de Jacob se muestra en su vida, el testimonio de Jacob se muestra en que afirma las promesas del pacto. Ahora, Jacob les dice a sus hijos y a su pueblo que Dios estará con ellos. Pero ¿cómo estaremos seguros de que Dios está con nosotros? Esta quizá sea la parte más importante del capítulo. El Señor le había dicho a Jacob que estaría con él y así fue. Por su testimonio y por la promesa extendida a sus hijos y a sus nietos, Jacob testificaba que Dios le había acompañado. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es la base de la seguridad de la afirmación de Jacob? A todas luces, un breve repaso de la vida de Jacob no nos muestra a un héroe impecable. Muchas veces nosotros tendemos a idealizar a los personajes bíblicos. Y como niños nos imaginamos y soñamos ser como ellos. Porque, así creemos, fueron hombres envidiables en su fe. Y puede ser que en algunos casos sea así, pero en el caso de Jacob no lo es. Aquí hallamos un hombre que, a diferencia de sus padres, carecía de coraje, y su vida frecuentemente reveló engaño y deshonestidad. La vida de Jacob fue una vida de conflicto. Él fue constantemente acosado por peligros en cada área de su vida y en muchas ocasiones fue amenazada la bendición de su herencia. También sufrió mucho. Vivió la soledad del prófugo perseguido. Se enamoró perdidamente de Raquel y fue engañado. Trabajó 20 años en un estado de semi-esclavitud, pues el fruto de su trabajo no era para él. La primera vez que habló de Dios, Jacob lo hizo para engañar a su padre. Fue obligado a casarse con quien no quería. Cuando decide regresar a la tierra que Dios le había prometido, se moría de miedo a causa de Esaú. Y de Labán también, que estaba atrás de él porque quería matarlo. Hace lo que los padres no debemos hacer. Tiene sus hijos favoritos. Y su corazón es destrozado por la muerte de su amada Raquel. Y casi al mismo tiempo su hijo José, su amado hijo, desaparece de su lado. Tiene hijos que son crueles, engañadores y asesinos, malos y perversos que se cuentan entre sus nietos. Sin embargo, Dios le dijo que estaría con él. Y ahora, en el lecho de la muerte, Él le dice a su descendencia que Dios a sí mismo estará con ellos. Este capítulo recoge las palabras de Jacob acerca de su Dios Salvador. Cuando bendice a los nietos, habla del Shaddai y del pacto con su pueblo y con sus padres en los versos 3 y 4. Pero más adelante repite la expresión en los versos 15 y 16 y ahora la amplía y la profundiza. Y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día,
El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora habla de su Dios cosas gloriosas. La promesa del pacto y las bendiciones a sus hijos las conecta con la realidad de este Dios al cual ahora él describe. Este mismo Dios que ha cuidado de Jacob, cuidará de sus hijos. Y les dice, el Dios de mis padres. Es decir, el Dios que salvó a mis padres, ese es mi Dios. Y les repite, el mismo Dios continuará bendiciendo y salvando a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Él salvará a nuestros hijos. Él salvará a nuestros hijos, así como ha salvado a Abraham, Isaac y Jacob, y a los hijos de sus hijos. Y serán contados en el pueblo. Esta es la misma fe. Esta es la misma fe. La doctrina del pacto es aquí afirmada y corroborada magníficamente. Esta es la fe. Y esta es la razón por la cual nosotros en esta iglesia también bautizamos a nuestros hijos. Porque para nosotros es la salvación. Y también para nuestros hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria sea su nombre. Pero el pasaje también nos dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Hay algunas mejores traducciones en esta expresión. Acá Jacob está diciendo, el Dios que me nutre. No solamente el que me mantiene, está implícito ahí, pero hay otra traducción que dice, el Dios que me nutre, y hay otra más que dice, el Dios que ha sido mi pastor. Aquí entonces hallamos el núcleo de la fe de Jacob. Él era cristiano. Él sabía quién era su buen pastor. Jesucristo, el Hijo de Dios, el pastor amoroso del que habla Isaías 40:11. Revisemos. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo lo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este es el pastor amoroso del que está hablando ahora Jacob. Y además añade que este pastor es su redentor. Al hablar del ángel que liberta de todo mal, no está hablando más que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque solamente por medio de Él nosotros somos liberados del mal. Pues solamente por medio de su sacrificio expiatorio somos redimidos. Por eso el testimonio en el 16, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Quién es el que nos liberta de todo mal? Este mismo Dios va a bendecir a estos jóvenes. Pero, ¿desde cuándo este ha sido su pastor? ¿Desde cuándo este pastor viene obrando en la vida de Jacob? Él dice, desde que yo soy. A veces nosotros tendemos a pensar que la fe de Jacob empezó en Betel. Cuando él ve la escalera y ve a los ángeles subir y bajar, y Dios habla y le dice que estará con él. O quizá nosotros pensemos que la fe de Jacob empieza cuando luchó con el Señor y le exigió una bendición. O cuando quizá ya viejo el Señor le dijo que baje a Egipto, que no tenga miedo. Pero no. Lo que hallamos en esta porción del capítulo es que Dios lo escogió para la salvación desde que Él es. Desde que Jacob existe, Dios le ha preservado para hacer de él. Hallamos entonces enlazadas grandiosas y gloriosas doctrinas que nos enseñan la gracia de nuestro Dios. En esta porción pequeña hallamos la elección incondicional, el pacto de Dios para con su pueblo, la redención en Cristo Jesús, la fe salvadora y la doctrina de la perseverancia de los santos. Y a esta me voy a referir finalmente.
Juan 10:28 dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta doctrina de la perseverancia de los santos, junto con las otras demás doctrinas de la gracia, ha causado mucha mala comprensión y mucha mala interpretación. Lo que entendemos nosotros con ella es que la Biblia enseña que todos los creyentes verdaderos, los cristianos auténticos y genuinos, perseverarán en su religión hasta el final de sus vidas. Jamás perecerán, jamás se perderán y jamás serán echados fuera. Una vez que son hijos de Dios por adopción y gracia, nunca dejarán de serlo para convertirse en hijos del diablo. Una vez dotados de la gracia del Espíritu Santo, esa gracia jamás les será arrebatada. Una vez perdonados y absueltos, nunca serán privados de su perdón. Una vez unidos a Cristo por medio de una fe viva, su unión jamás será interrumpida. Pero debemos advertir a tiempo algo. Al igual que los incrédulos no participan de la cena del Señor a causa de su falta de fe, esta doctrina no tiene nada que ver con los impíos y con los inmundos. Tampoco tiene que ver con los hipócritas y falsos profesantes que reducen su fe a una palabrería y a una piedad externa y solo de forma. La perseverancia es privilegio exclusivo y específico de los cristianos verdaderos y espirituales. Esta bendición no fue para Esaú, que corrió tras sus impulsos y deseos pecaminosos. No fue para el ambicioso Labán, ni para los perversos hijos de Judá. Tampoco fue para Faraón, que fue bendecido por Jacob. Pero sí fue privilegio de Jacob y sus hijos, pues a pesar de sí mismos Dios les eligió para ser redimidos y formar con ellos un pueblo. Y fue privilegio para los hijos de José, quienes a pesar de haber sido nacidos en Egipto, hijos de madre egipcia, siendo príncipes de Egipto, creyeron en el Dios de su padre y sus abuelos. Por fe fueron adoptados e incorporados al pueblo de Dios. Este privilegio es para las ovejas que oyen la voz de su pastor y le siguen. Es privilegio de quienes se arrepienten, creen en Cristo, son lavados y justificados y viven vidas santas y claman día y noche. Y no solo de los santos eminentes, sino que es un privilegio y patrimonio de toda la familia de Dios. Es igual para el joven o para el viejo, para el fuerte o para el débil. La fe pequeña se mantendrá tan indestructible como la mayor de ellas. Puede que tu fe sea frágil y trémula. Puede que tengas pocas fuerzas y que te sientas apenas un niño en las cosas espirituales. Puede incluso que dudes de la realidad misma de tu conversión. Sin embargo, no temas. No temas a pesar de todo eso. La promesa y la bendición de Dios para los hijos de Jacob no depende de la cantidad de la gracia de una persona, sino de la realidad y la autenticidad de esa gracia en tu vida. Y la doctrina enseña que cuando se dice que los santos perseverarán, no estamos diciendo ni por un momento que jamás caerán en pecado. Puede ser que pequemos triste, grave y vergonzosamente, para escándalo de la religión verdadera, para perjuicio de nuestras familias y para nuestro grande y profundo dolor. Y el caso de Jacob es muy ilustrativo en esto de muchas maneras. Jacob mintió a su padre, engañó a su hermano, vivía lleno de miedos, caía en profunda tristeza, fue un padre irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son pruebas de que los cristianos podemos caer. Sin embargo, los creyentes jamás caerán de forma total, definitiva y completa. Siempre se levantarán de sus caídas por medio del arrepentimiento y renovarán su caminar con Dios. Tal es el testimonio del moribundo Jacob. Los altares y los sacrificios que hizo en su vida lo comprueban. En el hecho de su muerte se aferra a la realidad del cuidado pastoral de Dios desde que Él existe. Es decir, siempre.
porque ha sido llamado a la salvación. Fue predestinado para ser su hijo. Que perseverarán hasta el fin no quiere decir tampoco que estarán libres de dudas y temores respecto a su propio estado, como lo estuvo su padre Jacob. Lejos de ser así, en ocasiones los más santos hombres de Dios se sienten abrumados por la preocupación de su estado espiritual. Ven una debilidad tan grande en sus corazones y advierten que su conducta dejó tanto que desear, que se sienten fuertemente tentados a dudar de la realidad de la gracia que poseen y a imaginar que son unos hipócritas y que jamás llegarán al cielo. Es posible que en la vida que nos toca vivir, nosotros también entremos en esta duda. El pecado a veces nos abruma. Nuestra debilidad, nuestra flaqueza, quiebra nuestra voluntad. Y dudamos. Y queremos aferrarnos de alguna manera a esas promesas de Dios. Muchas veces corremos equivocadamente a asegurarnos de que las obras de Dios, la bendición de Dios está en las obras que nosotros podamos hacer para asegurarnos de que estamos en la fe. Las obras nuestras, nuestros esfuerzos. Queremos dejar de pecar y caemos. Luchamos contra el pecado y somos débiles. Y eso debilita nuestra seguridad. ¿Significa eso que perdemos la salvación? ¿Significa eso que no hemos sido verdaderamente creyentes? No. Significa que podemos caer. Significa que podemos equivocar nuestros pasos. Pero sobre todo significa, y la gloria sea para Dios, de que Él asegurará nuestra vida. Porque la aseguró en la cruz. Ahí estamos clavados. Seguros estamos con Él. Y ese es el testimonio de Jacob. Su vida no era ejemplar. ¿Cuántas veces cayó en la mentira? ¿Cuántas veces engañó? Su fe estaba mezclada con sus propios esfuerzos. Sin embargo, aquí Él da testimonio: desde que yo soy hijo de Dios. Desde que yo existo, Él es mi Dios. Desde que yo existo, Él me ha cuidado, porque es el buen pastor. Finalmente, la perseverancia segura de los creyentes no nos exime de la necesidad de velar, orar y utilizar los medios a nuestro alcance. Ni hace tampoco innecesario el que se nos exhorte constantemente en formas prácticas. Lejos de esto, es a través de los medios como Dios nos capacita para proseguir en la fe. El mismísimo hecho de despreciar las ayudas que Dios ha provisto sería una prueba clara de que aquellos que así lo hacen carecen en absoluto de la gracia y se hallan en el camino de la perdición. Por esta razón, amigo, amiga, que ahora nos visitas, si desprecias hoy el llamado de Dios, el llamado que Dios hace por medio de su palabra predicada, y no procedes al arrepentimiento, ten la plena seguridad de que por más que asistas regularmente a una iglesia y que te guste el estilo de vida de los cristianos, si no has ido a la cruz, esta doctrina no es una bendición para ti. No creas que solamente por decirlo ya eres salvo. Lo serás si en la cruz te has aferrado a clamar y testificar que Cristo es tu pastor y tu redentor, y que Él cuidará de ti hasta el fin. Las advertencias y las promesas condicionales que constan en la Escritura forman parte de este sistema divino mediante el cual se logra la perseverancia. El velar, orar y usar los medios de gracia implica el aceptar que son los medios que nos impiden caer. Quienes vean en estos medios de gracia legalismos o exageraciones, o que afirmen que pueden ser cristianos sin usar esos medios, serán impostores. Por regla general, quien ha recibido la enseñanza del Espíritu Santo tendrá una percepción humilde de su propia debilidad
y estará agradecido por cualquier cosa que avive su conciencia y lo mantenga en guardia. Quienes perseveran hasta el fin no dependen de medio alguno, pero aún así no son independientes de los medios de la gracia. Su salvación final no se basa en la obediencia a las exhortaciones prácticas, pero es precisamente siguiendo tales exhortaciones como perseverarán hasta el fin. La promesa de no perecerán es patrimonio de los diligentes, de los que velan, los que oran, los que son humildes, porque saben que Cristo no apagará el pabilo débil, no quebrará la caña cascada, no lo hará, porque Él es el buen pastor. Aún en nuestra debilidad, Él nos asegura la salvación, asegura nuestra vida eterna. La promesa de Dios a Jacob, y por lo mismo a nosotros mismos, es confirmada, porque a pesar de todo lo que fue su vida, él estaba asegurado. Porque el Dios de sus padres lo eligió para salvación. De modo que la salvación no descansaba en las obras y los esfuerzos de Jacob, que no eran muy destacables, que digamos. Su fe y su testimonio de vida estaban de tal manera entrelazados que parecía que no se salvaría. Pero por su seguridad al final de sus días, descansaba en que Cristo había sido su pastor desde que Él existió hasta el último día de su existencia. En el último suspiro de su vida, Él dice, Él me ha cuidado. Él tiene segura en su mano mi vida y mi salvación. Voy a gozar con Él para siempre. Y esta bendición se extiende a nuestros hijos, así de reales, así de viva es. Demos gracias a Dios por sus promesas. Oremos. Tú eres, Señor, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, y de este Jacob. Este tu hijo, Señor, débil, que ha flaqueado también en la fe muchas veces, que creía saber cómo lograr las cosas. Pero el testimonio que Él nos deja ahora es que en realidad la mirada tiene que dirigirse a ti. Tú cuidas nuestra vida, Señor. Isaías dice que tú eres el buen pastor y que coges a los corderos y los llevas en tu pecho y caminas con ellos y los cuidas y ni uno solo se perderá. Por eso, Señor, te alabamos, por esta preciosa doctrina que nos hace descansar en ti, que nos hace estar en paz contigo, sabiendo que vamos seguros de que ciertamente hemos sido perdonados, de que ciertamente hemos sido salvados. En medio de nuestro caminar de todos los días, Señor, tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestro pastor que nos alimenta. Tú eres el buen pastor que cuida sus ovejas. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria sea solamente para ti. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria y la honra, por tu misericordia y tu bondad. Bendito sea, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te adoramos. Amén.